con la mirada puesta en Alemania. Fíjense en este tuit de Holger Zappage, en el que apuntaba regreso de Alemania que se enfrenta a una dolorosa realidad. Y aquí vendría el punto que también Christine Lagarde, von der Leyen, si todavía tiene la cabeza puesta en el mandato europeo y no en el siguiente puesto de trabajo, debería empezar a tener en el punto de vista. Porque fíjense, porque empezamos la semana con la misma fotografía, marcada desde Alemania, es decir, desde la opinión pública alemana, no desde fuera, sino desde la opinión pública alemana, de que los días como superpotencia industrial, fíjense lo que le está diciendo Holger Zappage, sus días como superpotencia industrial están llegando a su fin. Ojo a lo que pone encima de la mesa. Dice, mientras la parálisis política se apodera de Berlín, la crisis energética fue el golpe final para un número creciente de fabricantes. Las empresas alemanas pagan algunos de los precios de la electricidad más altos de la Unión Europea, con un comportamiento, con una fotografía ya más o menos paralizada de precios en Dinamarca, en Polonia, en Francia, en España, en Italia, y marcando Alemania un movimiento todavía de movimiento alcista de los precios o del precio de la electricidad, siendo además quien lidera junto con Italia ese movimiento de precios arriba. Ojo con la fotografía que llega de Alemania, porque nos viene a reflejar de qué manera ahora mismo tenemos un comportamiento de la economía líder, motor de Europa, en el que ya hasta los propios alemanes, ya el propio norte de Europa, no solo Alemania, sino Austria, Bélgica, intenta ver cómo los días de superpotencia industrial llegan a su fin. Y si Europa pierde a su superpotencia industrial, a la supuesta superpotencia industrial, ¿qué hay del resto? ¿Y qué hay del conjunto de Europa? ¿Dónde está el plan de las élites europeas para Europa? Es lo que habría que preguntarse a partir de ahora. ¿Dónde han dejado, en qué cajón han puesto en su plan a Europa en un entorno como el actual? ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, como Alemania, Holger Zappage, está diciendo ya que está llegando a su fin como superpotencia industrial, sus días, parálisis política, Scholz. Vamos a ver la fotografía, sobre todo en este año electoral, cómo puede configurarse en Alemania, y una crisis energética que le ha dado un golpe definitivo. Pero a todo eso, ¿qué hay que añadirle? Esto siguiente. Miren este gráfico que nos señala cómo el problema no era la desdolarización. Alguien ha mandado el señuelo, alguien ha puesto un anzuelo a una caña de pescar que lo que estaba intentando ocultar era quién de verdad estaba muy dañado. Alemania está muy tocada, pero Europa está prácticamente cao. ¿Por qué? Fíjense en este gráfico en el que ya hemos visto alguna vez, Macrobond, actualización ahora de cómo ha ido o cómo está yendo el proceso de desdolarización, entiéndame, porque esto ni es un proceso de desdolarización ni nada, aquí lo que hay es una caída de Europa salvaje. Fíjense la parte industrial que veíamos antes de Alemania, cómo la opinión pública empieza a ver, no solo hay que poner más dinero para la guerra, o para protegernos, o para defensa, sino que Alemania está en una situación prácticamente caos, pero es que Europa ya lo está. Esto es el euro. El porcentaje de transacciones mediante el modelo, mediante el sistema SWIFT a nivel internacional, gráfico de Macrobond, con un descenso desde ese entorno de mediados de 2022, un entorno del 38% a un entorno actual del 23,22%, mientras que el dólar sube al 48,3% desde un entorno del 42%. ¿Dónde estaba la desdolarización? Y sobre todo, ¿a quién han puesto por en medio en el comercio internacional, en ese mercado de divisas, Estados Unidos, para decir, primero atácame a este si quieres ir a por mí, pero aquí tienes el primer paso? Muy protegido Estados Unidos, cuidado porque Europa ya no es solo el movimiento industrial, que es lamentable, sino una fotografía, además, en el que el euro va perdiendo una potencia, un poder a nivel internacional en las transacciones que empieza a ser el primer peón. Y aquí viene uno de los elementos fundamentales, y ahora entramos en el resto. Pero, oiga, Europa se ha equivocado en algo en toda esta historia. Se ha ido a jugar al ajedrez con los líderes mundiales del ajedrez y los amigos que también son buenos en el ajedrez. Es decir, han planteado una partida de ajedrez con Rusia y con China, cuando los rusos han sido los mejores en el ajedrez históricamente. Y les lleva a entender cuál es tu siguiente ataque. Entonces, imagínense la partida de ajedrez jugando contra Kasparov o contra ahora China también como potencia mundial del ajedrez, y tú vas a la pelea o a la batalla o a la partida de ajedrez
en una situación en la que ellos ya están preparados psicológicamente para saber cuál es tu siguiente paso y tú estás preparado para mirar las fichas. Oye, pues el diseño de este peón me gusta. Hemos evolucionado mucho, porque el peón ya no es el peón de toda la vida. Hemos conseguido un peón, mira qué bonito, qué preciosidad, es que lo miro ante el espejo, parezco Hamlet con la calavera, pero con un peón. En esa ideología, en esa manera de pensar europea, en la que te has ido a pelear una partida de ajedrez contra Kasparov sin poder ganar o sin poder pasar del nivel básico del juego de ajedrez del ordenador. Si es que sabe cuál es tu siguiente paso. A partir de ahí, miren la fotografía. Hasta Reino Unido consigue mejorar. Pero sobre todo, esta mezcla de monedas empieza a ser la clave fundamental contra un repunte del yen que dice, bueno, pero es que solo mueve el 3,47. Pero mire la tendencia. Es que en cuanto empiecen a subir los chinos con todo su bloque, aquí viene un movimiento muy fuerte contra la economía europea. Porque Estados Unidos ya se ha puesto a resguardo. Y a resguardo hacia arriba. 48,3. Pero miren el descenso del euro en ese movimiento de monedas, sobre todo utilizadas con el sistema SWIFT. Cuando hablamos, va a ir la desdolarización, se han cargado al euro por en medio. Viendo esta fotografía, donde han atacado es al euro. Mientras Estados Unidos y Europa movían ficha para atacar, ellos ya veían que la ficha, la pieza que era débil en toda esta historia era el euro. Te has ido a jugar la partida del ajedrez. Te has ido a jugar una partida de ajedrez con los rusos y con los chinos, teniendo el nivel básico, ni tan siquiera el medio del juego del ajedrez en el ordenador. Y te están dando por todos lados. Industrialmente, por un lado, y ojo a la fotografía de deseurización que empieza a verse clara. Vimos este gráfico hace meses. Todavía estaba recuperado o estaba un poquito más arriba. Que la fotografía actual ya es lamentable. Pero ahí están nuestras élites europeas intentando ver, no sabemos qué. Vamos a hacer sanciones contra China, pero si tienes un problemón viniéndote encima, tienes un camión viniéndote a una velocidad tremenda contra ti, económicamente hablando. Por lo menos salte, ponte a resguardo y haz un plan. Industrialmente se te está cayendo Alemania, te lo está diciendo hasta Holger Zappage. Tienes al euro en una situación de deseurización salvaje de la moneda. Y tú estás pensando en, es que yo creo que China nos hace dumping. Pero es que es tu principal problema. Es más, si China te hace dumping es porque tú quieres. Porque si tú le implementaras el mismo movimiento bilateral de relaciones comerciales, se te acaba el problema. No hace falta pegar puñetazos en la mesa. Solo con que levantes un poquito la voz sobra. Oiga, si yo tengo que estar allí con mis empresas, voy a hacer camiones, voy a hacer autobuses, voy a hacer lo que sea. Y me estás pidiendo, oiga, usted tiene que tener aquí el 75% contratado en suelo local. Oiga, pues usted lo mismo aquí. Pero cuidado con la fotografía que el euro y Europa ahora mismo están. Mientras se recupera la economía estadounidense, se puede vivir el decoupling final para la economía europea. Y es que Europa se quede definitivamente abajo. Inflacionariamente, económicamente en cuanto a crecimiento y en una situación monetaria muy complicada. Ojo al movimiento para Europa, porque empieza la semana con una fotografía de preocupación. Va a hablar Lagarde, deberían empezar a hablar ya también a nivel económico gran parte de Europa para ver de qué manera se puede hacer un plan. Europa está cayendo en el hoyo económico. Está a punto de entrar en un entorno en el que cuando ya pierda el carril, recuperar el carril es prácticamente imposible. Porque te pasan como bestias alrededor, como si fuese una carrera de 100 metros. Digo, es que usted se ha caído, ha perdido la carrera. Pero cuidado con la fotografía.